Pues soy tu amiga Yoli Priego, estoy poniendo el en vivo en Facebook también. Soy tu amiga Yoli Priego y aquí estamos para aprender. Les quiero recordar que todos los lunes, en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de México, es tu programa Psicología en tu día a día. Esa es la hora oficial, más sin embargo, nos han pedido demasiados temas. Bueno, no demasiado, suficiente. Nos ponen a trabajar y eso es maravilloso. Y bueno, mandamos un saludo maravilloso a todo el equipo de Radio Radial y también al equipo de Universidad Sindeu, el espacio de lo posible. Estamos aprendiendo juntos y bueno, hoy vamos a estar hablando de las herramientas de comunicación oral y comunicación escrita. Resulta que sí, somos seres humanos, que tenemos habilidades para comunicarnos y toda esa teoría que ya sabemos. Pero resulta que en muchas ocasiones no lo usamos de manera adecuada y el área de la investigación no es su excepción. Entonces, cuando hablamos de herramientas de comunicación oral y escrita, pues estamos hablando de herramientas fundamentales para la investigación. Bueno, en todos los ámbitos de la vida, pero en la investigación son fundamentales ya que a través de estas herramientas, pues nos permiten transmitir ideas, teorías, hallazgos, pero siempre de manera clara y efectiva. Prácticamente hablar de comunicación oral y escrita es esencial dentro de un proceso de investigación porque facilita el análisis, la recopilación de datos, la presentación de información, los cuestionamientos. Bueno, estas herramientas permiten a los investigadores interactuar con la información entre ellos, con los expertos, con los compañeros y también para presentar los hallazgos, porque pues, ¿cómo? ¿Cómo que hacemos una investigación y no vamos a presentar los hallazgos? El conocimiento es para compartir. Pero además, hay que redactar documentos académicos que contribuyan al conocimiento científico. Y bueno, vamos desmenuzando todo esto. ¿Qué son las herramientas de comunicación oral en un taller de investigación? Bueno, pues todas las entrevistas, los test, las pruebas, hablando de pruebas, las que son orales, todo lo que le preguntamos a las personas y que nos permiten obtener información directa, pues de fuentes primarias, vamos a decirlo así, o sea, de manera directa. Y pues estas son cruciales para entender y comprender el contexto de una investigación. Las presentaciones orales. Son una cosa las entrevistas, las preguntas y otra son las presentaciones. Estas nos permiten divulgar todos los hallazgos, todo el conocimiento y la información que obtuvimos pues ante un público, ante una audiencia o ante la humanidad. Para esto se requiere presentar con claridad.
Y aquí es importante el uso de la voz, el tono, las palabras adecuadas, concretas. Hay que tener claridad en lo que queremos expresar y también articularlo, que lo que pienses, dices y haces vaya en congruencia. Y bueno, las presentaciones orales nos permiten jerarquizar, organizar ideas para hacerlas llegar, pues, a nuestro público meta. Las herramientas de comunicación escrita abarcan técnicas de redacción, o sea, cómo somos coherentes al ir manejando una información, cómo hay cohesión en lo que estoy informando, pero sobre todo concordancia, que vaya una secuencia en la información. Estas son esenciales para la claridad del mensaje. Es maravilloso poder utilizar la voz para enviar un mensaje, pero hay que hacerlo con claridad. Cualquiera puede hablar, pero no cualquier persona puede mandar un mensaje con claridad. La redacción debe de ser eh, congruente, precisa, sencilla, práctica, o sea, con el enfoque de facilitar la comprensión de la información. Por eso las técnicas de redacción son importantes. Las normas ortográficas y de puntuación. Aquí es donde hay a veces no entendemos cosas porque no cubren con las normas básicas de ortografía y puntuación. Dentro de un taller de investigación, el uso correcto de estas dos, ortografía y puntuación, es fundamental. ¿Sabían ustedes que puede cambiar el significado si las normas ortográficas y de puntuación cambian? Entonces, estas son fundamentales para garantizar la integridad y credibilidad de una investigación, porque si no, alteramos los resultados. Otra es la tipología de textos académicos. Los investigadores utilizamos diferentes tipos de textos. Por ejemplo, ensayo, monografía, reseña, reporte, tesis, protocolos y todo lo que nos permita difundir el conocimiento científico. En conclusión, las herramientas de comunicación oral y escrita son vitales en la investigación, ya que permiten a los investigadores transmitir sus ideas y hallazgos de manera efectiva. Eso es importante, el hacernos entender, el transmitir los hallazgos y pues para esto es necesario tener habilidad de redactar y comunicar oralmente. Esto es esencial, sobre todo en el ámbito académico, pero más en el científico. Bueno, vamos a entender que no es lo mismo tener el conocimiento conmigo que saberlo expresar o transmitir a otra persona. Bueno, las normas y reglas ortográficas y de puntuación en un taller de investigación son fundamentales. Ya decíamos que dan claridad, pero también dan coherencia y certeza a lo que escribimos. Estas normas incluyen el uso correcto de mayúsculas, de acentuación, de puntuación
y otras herramientas que son esenciales para la correcta interpretación y comprensión de la información. Para un taller de investigación es importantísimo que los participantes comprendan, pero además que apliquen estas reglas para evitar confusiones y asegurar que sus trabajos sean claros y efectivos. Bueno, las técnicas de redacción también incluyen la gestión de la información para documentar todo el proceso fundamental que implica la elección del tema, la delimitación del mismo, la localización, la muestra, la selección de información, el diseño del esquema de trabajo, la búsqueda, la toma de notas, la redacción de un borrador, de hacer correcciones, la redacción del informe final y bueno, la presentación del informe en forma oral y escrita. Este proceso es esencial para asegurar la calidad y la validez de la investigación documental. Si nosotros no somos cuidadosos, ¿qué va a pasar? Que le vamos a restar validez a nuestra investigación. Y a veces tanto trabajo para echarlo a perder. La investigación documental, vamos a decirlo así, que es un método de estudio, de análisis y de interpretación basado pues en la revisión de pues cuando ya hay libros, artículos, videos, documentales y toda la información, pero también cuando todavía hay que hacer la recolección, organizar y analizar una serie de datos porque no hay estudios parecidos a este o sobre este tema o que traten sobre el tema en particular. La investigación documental es un método de estudio e interpretación basado en lo que ya hay, pero si no hay, entonces hay que organizar el proceso. Entonces, la investigación se organiza o la organización clave es en diferentes secciones. Estas permiten guiar el proceso de recolección, el de análisis de información y sobre todo el de análisis de los temas en específico. ¿Cuáles son los componentes claves de la estructura de una investigación? Primero, el planteamiento del problema. En esta sección se define el objetivo principal de la investigación, especificando el tema que vamos a investigar, cuál es su importancia, su relevancia. Por ejemplo, plantear una pregunta de investigación que vaya guiando el estudio, los objetivos de la investigación. Bueno, estos eh, se establecen como generales y específicos y pues son los que se desean alcanzar, son las metas. Estos, sí, por favor, deben de ser claros, medibles. Eso es importante. Proporcionando una guía para la recolección de datos. Toda investigación debe de tener marco teórico. Aquí se revisa la literatura existente sobre el tema, citando fuentes relevantes que pues aportan en contexto y antecedentes al estudio. Esta sección ayuda pues a situar la investigación dentro del campo académico correspondiente.
La metodología se describe como el enfoque o los métodos utilizados para llevar a cabo una investigación. Esto también incluye la selección de fuentes. Hay que ver que sean fuentes fidedignas, que sean fuentes comprobables y fuentes legítimas. También aquí utilizamos técnicas para la recolección de datos y también, por supuesto, rige los criterios de análisis. Esta es la metodología. Los análisis y resultados. En esta parte presentamos los hallazgos obtenidos durante el taller o la investigación. Estos pueden ser de muchos tipos: gráficos, tablas y otros recursos visuales también, videos, documentales que permitan facilitar la comprensión de los datos. En el espacio de discusión se interpretan los resultados en relación con los objetivos planteados y se comparan con la literatura revisada. Aquí se pueden discutir las implicaciones de los hallazgos y sugerir áreas para futuras investigaciones. El área de conclusiones resume los hallazgos más importantes y ahí se responde a las preguntas de investigación planteadas al inicio. Esta sección debe contextualizar las conclusiones dentro del marco teórico revisado. Las referencias finalmente incluyen una lista de todas las fuentes consultadas y citadas a lo largo de la investigación. Esto asegura la transparencia, dando validez pues al trabajo realizado, pero también da mérito a las personas que tuvieron alguna aportación de alguna manera en nuestra investigación. Entonces, es muy importante darles su espacio reconociendo a quien aportó en algún momento a nuestra investigación. La correcta organización o estructura dentro de la investigación documental es crucial para que el lector pueda seguir el desarrollo del trabajo y comprender los hallazgos presentados. Cada sección debe de fluir lógicamente hacia la siguiente, creando un documento cohesivo y que tenga un fundamento fuerte. Esta estructura no solo nos ayuda como investigadores a mantenernos organizados, sino que también facilita la comunicación efectiva de los hallazgos a otros, como el público en general, la audiencia, a otros investigadores, académicos y el público en general. Realiza una recolección, selección e interpretación de los datos hallados y a partir de estos datos elabora pues una presentación y conclusión. A través de los datos encontrados, el investigador puede formularse nuevas preguntas y establecer otras formas de investigación. Por ello, los investigadores documentales se encuentran en constante cambio y siempre pueden aportar nuevas perspectivas o nueva información. Para que resulten exitosas, las investigaciones documentales deben de realizarse de forma ordenada. Además, tienen que establecer una serie de objetivos claros y precisos, los cuales
se cumplirán a medida que se vaya realizando la recolección de datos. Esta se utiliza para hacer investigaciones en diversas áreas del saber o áreas de la ciencia, desde proyectos sobre literatura hasta investigaciones de biología. ¿Cuál es la estructura de investigación dentro de una investigación documental? Bueno, siguen la siguiente estructura. Punto número 1, planteamiento del problema. En este primer apartado se debe de saber plantear y delimitar el objetivo principal del proyecto. Esto quiere decir que se especifica el tema a investigar junto con el propósito de la investigación. Por ejemplo, el objetivo de esta investigación es analizar el comportamiento de algunas aves durante su etapa de apareamiento, para luego comparar las distintas formas de comunicación que tienen estos animales. Para ello, se consultarán las siguientes fuentes bibliográficas, libros, revistas, qué sé yo, junto con otros materiales tales como videos sobre la fauna silvestre. Bueno, dentro de la delimitación de los objetivos secundarios, podemos plantear, más allá del objetivo principal de investigación, los que llamamos, perdón, objetivos secundarios. Estos tienen como finalidad estructurar y organizar el proyecto, además de que sirven como guía al investigador al momento de iniciar la búsqueda de datos. Por ejemplo, objetivo 1, analizar la información recopilada por Ernesto Plaza en su libro Alimento y reproducción de loros de 1990. Objetivo 2, comparar la información establecida por Ernesto Plaza con el documental Aves Maravillosas del 2010 de Nat Geo. La interpretación de la información encontrada o hallada. En este apartado se evalúan las premisas que se encontraron durante la recopilación de datos. Generalmente se coloca el autor y la fuente de donde se extrajo la información. Asimismo, en esta parte, el investigador interpreta y analiza toda la información que encontró. Por ejemplo, a partir del texto Alimento y reproducción de los loros de 1990, se pudo establecer que los loros son muy selectivos con sus parejas, incluso requieren de cierta química. Además, pueden producir una serie de sonidos muy singulares o pueden realizar el contejo de manera discreta. Conclusiones. Por último, en una investigación documental se debe colocar una conclusión donde, a manera de resumen, se expongan los datos hallados más importantes, junto con algunas descripciones sobre cómo fue el proceso investigativo. El investigador también puede colocar si se cumplieron los objetivos y el propósito del proyecto. Por ejemplo, a través de esta investigación se pudo concluir que existe un grupo de aves con tendencia monógama, es decir, a tener una sola pareja. Esto ocurre en los pingüinos, en los agapornis y las guacamayas, por poner algunos ejemplos.
Etapas de una investigación documental. Etapa número 1, establecer el tema sobre el cual se desea investigar. Vamos a poner un ejemplo diferente. Consecuencias de fumar. Punto número 2, delimitar el objetivo principal junto con los objetivos secundarios. Ejemplo, analizar y enumerar las consecuencias de fumar. Para esto se revisará el texto, las consecuencias del tabaquismo del año 2019 y otros materiales audiovisuales. Etapa 3. Iniciar la investigación junto con la recolección de datos. Durante esta etapa, el investigador debe tomar apuntes y elaborar resúmenes de todos los documentos que encontró. Número 4, analizar e interpretar los datos que fueron encontrados y seleccionados. Punto número 5, establecer las conclusiones de la investigación, determinando si se cumplieron los objetivos y si se obtuvo información valiosa. Ahora vamos a aprender los tipos de investigación documental y cómo pueden clasificarse. Número 1, las investigaciones bibliográficas. Estas son las que usan documentos, como su nombre lo dice, bibliográfico. Estos se refieren a todo material que esté compuesto por libros o textos impresos, aunque actualmente los libros y artículos digitales también se consideran fuentes bibliográficas. Las investigaciones hemerográficas usan materiales que engloban a cualquier texto de carácter periódico. Por ejemplo, revistas impresas, periódicos semanales, periódicos digitales, revistas digitales, pero que son de manera periódica. Las investigaciones audiovisuales usan aquellos videos, canciones, fotografías que sirven para enriquecer el trabajo. En otras palabras, se refiere a todos los materiales que no estén perdón, y que pueden ser visuales como imágenes, grabaciones, o sea, sonoros y una mezcla de ambos, canciones, videos, grabaciones sonoras, etcétera. Pueden encontrarse de manera analógica en cintas, incluso habían un formato que se llamaba VHS, habían también discos, ¿cómo se llamaban? De vinilo, fotografías de papel, fotografías digitales y bueno, ya pasando a los formatos como MP4, MP3 para videos, para audios o JPG para imágenes. Bueno, a su vez podemos encontrar de manera particular o privada, de manera pública en diversas plataformas, como donde estamos ahorita, YouTube, Facebook, entre otras. Bueno, las de investigaciones de archivo. Estas usan aquellos materiales que se encuentran localizados en una archivadora, es decir, en un mueble o en un lugar donde se guardan documentos y fichas de forma ordenada. Por ejemplo, las empresas suelen colocar los datos de sus empleados y la información administrativa en archivadoras. Estos datos se catalogan como documentos de archivo.
Los ejemplos de investigación documental que vamos a poner en este momento son solamente ilustrativos y sin el afán de denigrar la dignidad de nadie más. La investigación de documentos o cartas escritas por Albert Einstein para realizar una investigación sobre su biografía. Otro ejemplo es la investigación sobre las investigaciones de la teoría de la relatividad para hacer un proyecto sobre esta teoría. Otro ejemplo es cuando un alumno desconoce un concepto y puede buscar el significado en un libro o en internet, tomar apuntes. Esto se cataloga como una investigación documental. Aunque simple, es una investigación. Otro ejemplo puede ser si un jardinero desea saber cuáles son las plantas, sus nombres y los usos medicinales de las que están reproduciendo, este puede investigarlas en un libro de plantas o ver videos donde se explique cómo pueden usar medicinalmente las plantas. El jardinero puede tomar apuntes, fotos y establecer sus propias conclusiones, su propio libro de información de las plantas. Esto también es una investigación documental. Los científicos son quienes más utilizan las investigaciones documentales, especialmente si desean realizar experimentos en un laboratorio. Por ejemplo, este tipo de investigación les permite conocer si una enfermedad actual había aparecido anteriormente en la historia de la humanidad. Las investigaciones documentales son el proceso más utilizado en el desarrollo de las tesinas y las tesis universitarias. También se usan para elaborar monografías, es decir, estudios detallados sobre una materia o un tema en particular. Se realiza una investigación documental cuando se desea obtener información sobre los antepasados familiares. Por ejemplo, si una persona desea saber si tiene ascendencia árabe, puede recurrir a este tipo de investigación para conocer la historia de su familia y elaborar un árbol genealógico. Los historiadores también emplean con frecuencia este método de estudio e investigación. De hecho, la historia es una disciplina que requiere constantes investigaciones para conseguir nuevos aportes o nueva información. Por ejemplo, si un historiador desea conocer a fondo la vida y obra de Simón Bolívar o de Napoleón Bonaparte, tendrá que recurrir a fuentes bibliográficas y hemerográficas. Esto le permitirá reconstruir la vida de estos personajes. En general, siempre que se realiza un trabajo de estudio, se emplean los procesos de una investigación documental. Por ello, este método es usado por casi todas las personas desde temprana edad y se puede emplear en el transcurso de cualquier carrera o profesión. La investigación documental se organiza en varias etapas clave que incluyen el planteamiento del problema, la delimitación de objetivos, la recolección de datos y la presentación de resultados. En la sección de planteamiento del problema, se debe definir claramente la problemática o el tema de investigación. También el objetivo principal
y la conveniencia de elaborar. Es importante especificar qué es lo que se desea investigar y por qué es importante. Por ejemplo, se puede plantear un problema relacionado con un fenómeno social o un tema académico específico. La delimitación de objetivos nos permite, después de establecer el problema, definir los objetivos específicos que guiarán la investigación. Estos objetivos deben ser claros, medibles y ayudarán a estructurar el trabajo. Por ejemplo, se pueden establecer objetivos como analizar ciertos documentos o comparar diferentes fuentes de información. Recolección de información. En esta etapa implica recolectar, buscar, recopilar los datos a partir de diversas fuentes documentales, libros, artículos, videos y otros materiales relevantes, pero también es fundamental seleccionar fuentes confiables y pertinentes al tema de estudio. La recolección debe de ser sistemática y organizada para facilitar el análisis posterior. El análisis e interpretación de los datos se realiza una vez recopilada la información. ¿Por qué? Porque pues ya la tenemos ahí y procedemos a analizarla e interpretar. En esta fase evaluamos los datos obtenidos, identificando patrones, extrayendo conclusiones. Toda información es importante. También debemos de citar adecuadamente las fuentes consultadas y reflexionar a detalle y profundamente la información encontrada. Finalmente, cuando ya hicimos todo esto, debemos de presentar los resultados de la investigación de manera clara y estructurada. Esto puede incluir la elaboración de un informe que contenga secciones como introducción, marco teórico, metodología, análisis de resultados y conclusiones. Es recomendable utilizar gráficos, tablas y otros recursos visuales para facilitar la comprensión de los datos. El espacio de conclusiones y recomendaciones nos permite resumir los hallazgos más importantes de la investigación y ofrecer recomendaciones basadas en los resultados obtenidos. También se pueden sugerir áreas para futuras investigaciones. En el espacio de referencias bibliográficas es crucial incluirlos en forma de lista todas las fuentes consultadas durante la investigación, siguiendo un formato en el que citamos de manera adecuada. Esto no solo da crédito a los autores originales, sino que también permite a otros investigadores consultar las fuentes utilizadas. Esta estructura nos proporciona un marco claro para llevar a cabo una investigación documental efectiva, asegurando que se aborden todos los aspectos relevantes del tema en cuestión. Hablando de tema, tenemos que hablar de la elección del tema y la delimitación del mismo. Estos son pasos fundamentales en un taller de investigación. El tema debe ser un proceso reflexivo que considere los intereses del investigador, la viabilidad del estudio y la relevancia del tema dentro de su área de conocimiento. La delimitación implica hacer el tema más específico, definir su alcance y establecer los límites de la investigación. Al inicio de un proceso de investigación, es importante que el investigador tenga una idea clara de la temática a estudiar.
Para esto se hace necesario identificar con claridad y precisión la situación de interés para el estudio. Para Hernández, Fernández, Baptista, en 2014, dijeron, textualmente lo cito, las ideas de investigación representan el primer acercamiento a la realidad que se estudiará o a las de fenómenos, sucesos o ambientes por estudiar. Las primeras ideas de investigación guían al investigador hacia una actividad reconocida como delimitación del tema, destinada a identificar con precisión el núcleo temático o área disciplinar del estudio. El evento o variable a estudiar, las unidades de estudio, que son los seres que poseen el atributo o la característica a estudiar. Un contexto que define el alcance geográfico, la temporalidad y el nivel de conocimiento que se desea alcanzar con la investigación. Cuando no se precisan correctamente estos elementos, es más difícil definir los aspectos referidos a la contextualización de la investigación y organizar la revisión documental, lo cual propicia el desarrollo de una fundamentación teórica desordenada y sin relación con los objetivos de investigación. Igualmente, una delimitación incompleta dificulta la selección del tipo de investigación y el diseño de los instrumentos de recolección de datos, pues tienden a dispersar su validez, por decirlo de una manera suave, lo cual hace complicado el proceso de recolección de datos, pero también la tabulación y el análisis de los resultados. Como consecuencia, se obtienen conclusiones que no se relacionan con los objetivos de investigación. Para evitar estos inconvenientes es necesario que la delimitación del tema de investigación se complete hasta obtener una interrogante que plantee qué se quiere saber y qué tipo de conocimiento se desea desarrollar en la investigación. Los objetivos generales y los específicos son fundamentales en un taller de investigación, ya que guían el desarrollo y la dirección del estudio. Un objetivo general es una declaración amplia que describe el propósito principal de la investigación, mientras que los objetivos específicos son pasos concretos que se deben seguir para alcanzar ese objetivo general. Estos objetivos deben de ser claros, medibles, factibles y relevantes. Deben estar diseñados para contribuir al conocimiento o la solución de un problema específico. Los objetivos generales y específicos contribuyen como partes elementales de un trabajo académico, como los trabajos, por ejemplo, de tesis, de fin de grado, de proyectos o investigaciones que se realizan en las formaciones regladas. Son las metas que se plantean en una investigación. El objetivo general es lo que orienta la investigación y suele coincidir con el título del trabajo o tesis. En metodología es lo que se quiere alcanzar y se expresa en una frase en la que se explica y resume la finalidad del trabajo. Un ejemplo de objetivo general para una investigación sería analizar los niveles de contaminación atmosférica en la Ciudad de México para establecer políticas de protección del medio ambiente. Los objetivos específicos son los pasos a seguir para lograr el objetivo general. Las diversas acciones y procesos que se necesitan llevar a cabo en una investigación
nos permiten cumplir con lo pautado. Un ejemplo de objetivo específico en una investigación sería cuantificar los niveles de gases contaminantes atmosféricos en Ciudad de México. Ozono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, entre otros. El objetivo general, al final de cuentas, es la meta de una investigación, donde se expone de forma concisa, precisa y clara lo que se quiere lograr, así como su alcance y consecuencias. Por ello, enuncia logros, nunca actividades o procesos. Abarca globalmente todo lo que se espera de la investigación. Del objetivo general se desprenden los objetivos específicos o secundarios. Estos responden a la pregunta de qué o para qué. Puede ser una nada más o a partir de ellas se va a ir desarrollando todo el trabajo. Sin embargo, hay trabajos que pueden contener dos objetivos generales. Lo importante es que por cada objetivo general haya un mínimo de tres objetivos específicos. Su formulación debe de ser hecha de tal modo que no haya lugar a interpretaciones erróneas y en esa medida se logrará la exactitud de lo que se desea conseguir. Siempre se plantea antes de comenzar una investigación y es en ese sentido que constituye la guía de trabajo. Hay tres elementos básicos en el objetivo general. Exposición del proceso de investigación. Aquí se enuncian los términos generales y simples, lo que se hará durante la investigación, en pocas palabras, aclarando anticipadamente la intención de la misma. El desarrollo de conocimiento significa que el objetivo general debe indicar si el logro será práctico, teórico, estadístico, si aumentará el conocimiento sobre el tema o si se quiere probar algo específico. La expresión de la investigación. La redacción del objetivo general debe de estar enfocada y no desviarse del tema. Con esto se identifica un abordaje del problema, la intervención de la investigación, su finalidad, su carácter cualitativo o cuantitativo y la delimitación del tema. ¿Cuáles son las características que deben de cubrir los objetivos generales? Primero, el enunciado debe de ser claro, concreto, evitar frases larguísimas o súper elaboradas, porque estas luego tienden a crear confusión. Debe de ser factible. Ay, Esto significa que sea realista, que sea alcanzable, que se pueda realizar y para ello hay que tener en cuenta todos los factores que intervendrán en la investigación, como cuáles tiempo, recursos económicos, humanos, capacidad, capacitación, perspectivas, entre otros. Otro elemento es la flexibilidad. Si los resultados sugieren algún cambio en el enfoque, el objetivo podrá adaptarse o modificarse de acuerdo a la situación. Los objetivos deben de ser medibles. En este aspecto es importante, pues es la única manera de comprobar si el objetivo se cumplió o no. Los objetivos deben de ser universales en la medida en que engloban un problema y su solución, y si se relaciona con los objetivos específicos. Los verbos utilizados estarán en infinitivo. ¿Cómo es esto? Bueno, hacer, analizar, indagar, probar, entre otros. Y en virtud de lo que se quiera lograr con la investigación, podrán ser cognitivos de acción o de valor.
¿Qué son los verbos cognitivos? Bueno, son aquellos que indican la generación de el conocimiento, como por ejemplo, analizar, buscar, eh, clasificar, interpretar, resumir, emitir, comparar, establecer, comprobar, observar, discriminar, estudiar, entre otros, todo lo que sea cognitiva. Los verbos de acción indican eso, una acción concreta, aplicar, construir, comunicar, diseñar, adquirir, crear, coordinar, planificar, formular, descubrir. Los verbos de valor son de evaluación: reconocer, juzgar, inferir, criticar. Bueno, los elementos de estructura. Cuando redactamos la redacción, que todos los objetivos deben de iniciarse con un verbo infinitivo. Esto precisa y delimita con más claridad el propósito. El verbo describe qué se quiere lograr. Recuerda que el objetivo general responde a la pregunta de qué o para qué. Los verbos indicativos son comparar, identificar, aplicar, diagnosticar, diagnosticar, reflexionar, describir, entre otros. Establecer la finalidad. ¿Para qué? Tras el planteamiento de qué se quiere lograr, viene el para qué, es decir, la finalidad del objetivo. Tienen que ser frases como para, con el fin de, con el objeto de, o sea, algunas así similares. ¿Cuál es la finalidad con la que estamos realizando? Ay, perdón, alguien se acordó de mí. La localización de información es el primer paso en cualquier proceso de investigación. Sin una base sólida de datos relevantes, el análisis posterior puede volverse ineficaz. Pero, ¿por qué es tan crucial este paso? En un entorno donde la información abunda, la habilidad para encontrar lo que realmente importa se convierte en una ventaja competitiva. Aquí exploraremos, vamos a decirlo así, los aspectos más importantes de la localización de una información. Definición y contexto. Localizar información implica buscar y encontrar datos específicos que son necesarios para cumplir un objetivo de investigación. Esto puede incluir la búsqueda de artículos académicos, informes, estadísticas, blogs y más. En el contexto actual, donde el volumen de información disponible en línea es abrumador, es importante saber cómo y dónde buscar. Las fuentes de información se pueden clasificar en primarias y secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que presentan datos originales como entrevistas, encuestas o estudios de caso. Por otro lado, las fuentes secundarias analizan o interpretan la información de las fuentes primarias como libros, artículos de revisión o blogs. Conocer esta diferencia te ayudará a elegir las fuentes adecuadas para tu investigación. Estrategias para la localización efectiva. Es esencial utilizar estrategias adecuadas. Estas pueden incluir el uso de palabras clave, palabras específicas, la utilización de operadores en motores de búsqueda y la consulta de bases de datos académicos. Un enfoque sistemático te permitirá
optimizar tu tiempo y recursos, facilitando la obtención de la información necesaria. Para poder diseñar el esquema de trabajo, vamos a usar una frase muy eficaz y que creo que todos conocemos. Divide y vencerás. Esa es una máxima de eficacia y muchas veces comprobada, ¿ah? Teniéndolo presente, una vez que hayas seleccionado y definido perfectamente el tema acerca del cual vas a trabajar, lo siguiente es pensar. ¿Cómo lo voy a abordar? Para ello es importante reflexionar cuáles son sus partes principales o sus características más significativas. Estas son los tópicos que se deben investigar y esquematizar en un diagrama, usualmente conocido como esquema. El esquema resulta del medio idóneo para llevar a cabo esta nueva tarea previa al desarrollo de tu investigación, puesto que refleja con claridad los elementos integrantes de cualquier tema. También refleja las clases que es posible agrupar estos elementos de acuerdo a su naturaleza, la clasificación. También la relación jerárquica que debe imperar tanto entre las diversas clases como entre las características de cada una de ellas. El esquema constituye el plan de investigación dado que por ser un registro panorámico te permite percibir rápidamente la totalidad la totalidad del tema, las partes integrantes del tema. También puedes percibir cómo están relacionadas entre sí esas diversas partes, cuáles son los elementos que a su vez integran cada una de esas partes, qué orden debe de prevalecer tanto entre dichas partes como entre elementos que las conforman, de acuerdo con diversos factores, como por ejemplo el tiempo, la cronología, la política, la economía, la geografía, entre otros. Existen varios formatos de esquema, pero vamos a hablar de uno de los más usados. El cuadro con llaves, ¿sí? El inciso numérico, la combinación de ambos, o sea, llaves e incisos, mixto, vamos a decirlo así. Este último tipo de formato es el más aconsejable, pues permite percibir con mayor precisión que los anteriores el conjunto formado por el tema y sus elementos. Hacer un esquema nos permite grandes beneficios, pues constituye una guía que nos orienta acerca de dos puntos. El punto donde inicia la investigación, la manera de proceder a lo largo de ella. Una cuadrícula o un casillero donde podemos ir colocando toda la información. También el tener siempre a la vista todos los clasificados, los datos de lectura, las reflexiones que hacemos, entre otras. Un monitor te hace ver si has omitido o clasificado de modo erróneo algún elemento, si estás dejando algún punto importante sin desarrollar o si estás dejando algún punto que sea importante o lo estás omitiendo. Una base para la redacción final de tu trabajo y también te permite elaborar un borrador del índice final de tu trabajo. Para la búsqueda de información y toma de notas es importante tener en cuenta que la nota es una
una convención que permite proporcionar información adicional relacionada con el tema de trabajo sin interrumpir la secuencia lógica del texto que se está redactando. Clasificación. Por la clase de información que proporcionan las notas, pueden ser de dos tipos, de ampliación de texto y de referencia. Las primeras tienen como finalidad insistir en el mismo tema, verlo desde otro aspecto o precisar los conceptos enunciados. Algunas veces no es conveniente omitir esta información y al mismo tiempo no se puede introducir en el texto, ya que su contenido es relativamente incidental. Las segundas tienen la función de remitir a las fuentes de las que se ha tomado información, a otras fuentes que sirven para ampliarla o a otras partes del mismo trabajo. Para la colocación se hace a través de o según el tipo de nota que se esté utilizando. Esta varía la manera de situarla. La nota de referencia puede colocarse dentro o fuera del escrito, a pie de página o al final del capítulo o del trabajo. El criterio que se adopta debe respetarse y, o sea, de principio a fin del trabajo. La nota de ampliación de texto, por el contrario, siempre va fuera del escritorio, a pie de página o al final del capítulo o del trabajo. Como no es usual en un trabajo, se manejan varios tipos de nota. Cuando las referencias se introducen en el escrito, se recomienda anotar a pie de página las de ampliación de texto y de bibliografía. Las llamadas siguen una numeración progresiva, pero es recomendable en trabajos muy extensos y con múltiples notas interrumpir la numeración al terminar un capítulo e iniciar de nuevo el siguiente. El número o dibujo de la llamada se debe repetir al principio de cada nota, la cual tanto si va a pie de página como si va al final del trabajo, se escribe de la siguiente manera. Se deja un sangrado de 2 o 3 golpes de tecla en el primer renglón y los siguientes se escriben a un espacio iniciándolos en el mismo margen del resto de la hoja. Es recomendable dejar doble espacio entre una y otras notas. Las notas que se colocan al final del capítulo o del trabajo deben de ir en sección aparte con el título Notas totalmente en mayúscula y además centrado en la página. Las notas a pie de página deben de ir separadas de la última línea del texto por 2 espacios. Además, se puede hacer incluso una raya que indique gráficamente la separación. Toda nota al pie debe de quedar en la hoja en donde está su llamada. Sin embargo, cuando no cabe toda la nota en su página correspondiente, se deja en ella parte de la nota y el resto se continúa en la que sigue sin indicar de nuevo la llamada. Se recomienda que en el texto de la nota se interrumpa de tal manera que el lector comprenda que ésta no ha terminado. Si es un mismo trabajo, se utilizan notas dentro y fuera del texto. La presentación de las mismas se debe de apegar a las indicaciones de los incisos anteriores.
Notas de ampliación. Las notas de ampliación de texto permiten incluir en el trabajo información muy variada como es imposible proporcionar en todas las modalidades. Se han seleccionado aquellas que con frecuencia se le pueden presentar al investigador. Notas de referencia, de acuerdo con la función que cumplen, pueden ser de referencia a la fuente de información, de ampliación de bibliografía y de referencia cruzada. De referencia a la fuente de información son aquellas que proporcionan los datos que corroboran una cita que dan crédito al autor de ella. Al mismo tiempo, suministran al lector la información necesaria para consultar directamente las fuentes usadas. Las referencias se hacen de diversas maneras de acuerdo con el lugar donde se colocan y con el tipo de fuentes a las que remiten. Las referencias a fuentes directas se refieren a que remiten a la fuente original, ya sea escrita u oral, o a las fuentes que se van a utilizar con más frecuencia en el trabajo, explicando la manera de identificarlas. Indican que el investigador ha tomado la cita o las citas directamente de los textos de los autores citados. Se pueden colocar dentro o fuera del escrito, pero también se pueden hacer una combinación en donde se especifiquen en nota fuera del texto todas las fuentes de uso constante y dentro de él de manera abreviada. Cada fuente en particular, según el criterio adoptado, varía relativamente. Los datos que se proporcionan también. La referencia a fuentes. Estas notas remiten a una fuente que no se ha consultado directamente, sino a través de otro tipo de obras. La redacción de un borrador dentro de un taller de investigación es una etapa crucial que permite a los participantes plasmar sus ideas y pensamientos iniciales en un formato estructurado. Este proceso implica la creación de una primera exposición organizada de los hechos e ideas que se presentarán en el escrito definitivo. Es importante que el borrador sea coherente, claro, minucioso y sustentado con suficientes argumentos y ejemplos. La forma precisa y particular que exige cada disciplina para la investigación escrita del desarrollo y conclusión de sus respectivas investigaciones no invalida el conocimiento y empleo de algunos requisitos formales aplicables a cualquier escrito o producto de una investigación. Las correcciones se centran en asegurar la claridad, coherencia y precisión del contenido. Los participantes deben revisar, corregir sobre todo los aspectos de ortografía, de puntuación, de estructura, de párrafos, la concordancia gramatical y el uso adecuado del lenguaje. Además, se deben de considerar las implicaciones éticas y de validez de los instrumentos de investigación utilizados. Las correcciones deben de ser realizadas por los participantes mismos o, si es necesario, por un instructor o un tutor especializado. Por último, la redacción del informe final es un escrito y aquí vamos a sugerir una estructura que es la que como mínimo debe de llevar. En la portada debe de llevar título del trabajo, nombre del autor, nombre del taller o asignatura, institución
y la fecha en la que se elabora esto. El índice debe de llevar una lista de apartados y subapartados con el número de página indicado. Donde hablamos de resumen y palabras claves, ahí podemos poner una breve síntesis. Aquí digo breve, más o menos unas 250 palabras del objetivo, la metodología y las conclusiones. Estamos hablando de un resumen, pero también hay que hacer un listado de las palabras clave de este trabajo. En el área de introducción debe de haber un contexto y justificación del tema. También debe de estar el planteamiento del problema. Y aquí ponemos también los objetivos, tanto el general como los específicos o secundarios. Y también aquí dentro de la introducción ponemos la hipótesis o las preguntas de investigación. Dentro del espacio del marco teórico con aparato crítico, tenemos que poner los conceptos, las teorías y los antecedentes relevantes. Dentro del marco teórico, usamos citas textuales y paráfrasis con referencias bibliográficas. Vamos a citar un ejemplo. Según Pérez, en el 2020, la investigación cualitativa permite comprender fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes. Ejemplo de una cita parafraseada. La investigación cualitativa se enfoca en interpretar la realidad social desde la visión de quienes la viven. Pérez 2020. En el apartado de metodología, ahí ponemos el tipo de investigación, si es mixta, cualitativa, cuantitativa, y también ponemos el diseño, la población, la muestra, los instrumentos, los procedimientos. En el área de resultados, presentamos los datos obtenidos con tablas, con gráficas, con figuras, qué sé yo, lo que nos permita que nos entiendan mejor. También aquí describimos hallazgos sin explicarlos o interpretarlos aún. En la discusión interpretamos los resultados a la luz del marco teórico y también comparamos con estudios previos y obviamente citando a los autores y dándole crédito a los investigadores. En el área de conclusiones y recomendaciones se responden los objetivos o hipótesis y también se proponen líneas futuras de investigación. En el área de referencias bibliográficas, ahí indicamos tanto en formato APA como en otro taller. El espacio de anexo, si bien es opcional, ahí debemos de agregar documentos, cuestionarios, imágenes o cualquier dato complementario. Y vamos a dar tips para el aparato investigativo. Usa citas directas solo cuando la redacción original sea clave. Prefiere la paráfrasis para demostrar compresión de la cita y así lo ajustes a tu investigación. Mantén coherencia entre el formato y cómo lo citas. Evita el exceso de citas y además evita hacerlos de manera seguida. Mejor complementalos con tu análisis propio. La presentación del informe oral o escrito, en conclusión, y ya para ir cerrando, es portada, índice, resumen o abstract, introducción, marco teórico y metodología, resultados, discusión, conclusiones,
recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. Otro tip, usa un lenguaje formal y preciso y evita repeticiones innecesarias. Cuando hacemos una presentación oral del informe, la exposición oral debe de ser breve, clara, pero también visualmente atractiva. Vamos a sugerirte, antes de cualquier cosa, el saludo. ¿Quién eres y de qué se trata tu investigación? Vamos a decirlo así, saludas, te presentas brevemente y haces una breve introducción. Después continúas con el objetivo y la relevancia del tema de estudio y después la metodología resumida, solo lo esencial, no agotes a las personas porque entonces dejarán de escucharte. Acuérdate que la atención normal de un ser humano oscila más o menos entre los 20 minutos. Los resultados clave los puedes presentar y apóyate con gráficos y con imágenes para hacerlo de manera más práctica. Y después presentas conclusiones y aportes. Cuando hagas el cierre, ya finalices, no olvides los agradecimientos. Eso le da un toque de profesionalismo a tu trabajo. Otra recomendación, usa diapositivas simples. Pon imágenes y no pongas más de 6 o 7 líneas. No pongas texto extenso porque si solo vas leyendo, demuestras que no tienes dominio del tema. Mantén contacto visual y un tono de voz claro, fuerte y claro. Ensaya frente al espejo para ajustarte al tiempo asignado y también para que estructures tus gestos y tus posturas. Y bueno, hay diferencias claves entre lo escrito y lo oral. Una presentación escrita, vamos a decirlo así, es detallada, es técnica y es completa. El oral debe de ser más sintético, más visual, más enfocado en lo esencial para poder captar la atención. La construcción del aparato crítico en un taller de investigación es un proceso fundamental que permite a todos los participantes comprender mejor las elecciones editoriales y las justificaciones de las variantes textuales. Este proceso incluye la claridad y concisión, la completitud, quise decir, y la sistematización del tema, la justificación de cada elección editorial. Además, es esencial que sea coherente con el texto y con las notas explicativas, formando un conjunto integrado e informativo. Y bueno, vamos cerrando el en vivo. Nos vemos el domingo a las 9 de la mañana. Y vamos a seguir aprendiendo otro tema. Nos vemos el domingo también para las personas que están en la radio. Vamos a tener en vivos y también transmisión el domingo a las 9 de la mañana y a las 12:30 del día, hora del centro de México. Y todos los lunes en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de México, vamos a estar transmitiendo tu programa Psicología en tu día a día, en lo que iniciamos, en lo que arrancamos la gira internacional para la presentación del libro Si el amor aprieta, no es de tu talla. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima.